Reciban un cordial saludo. Que la bendición del Señor sea sobre su vida. No esperábamos compartir la palabra de Dios de esta manera en este día, pero solo el Señor conoce sus planes, solo el Señor conoce el futuro antes de que éste llegue. Y bueno, acá nos encontramos. Le pido que me acompañen en un minuto de oración. Bendito Señor y Dios, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos rogar, suplicar por su bendición en este momento, cuando disponemos nuestra atención, nuestra mente y corazón para reflexionar sobre su palabra y lo que ella tiene que decirnos en este día. Pedimos la ayuda de su Santo Espíritu, la ayuda de su gracia y de su favor. Necesitamos que usted hable en nuestras vidas. Necesitamos seguir escuchando su voz. Necesitamos caminar cada vez más cerca por la fe, por la obediencia y por amor a usted mismo, Señor. Se lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y le damos las gracias. Amén. Una admiración sin igual. Hace poco más de un año compartí este mensaje, tal cual, apenas unos pequeños retoques, unas pequeñas modificaciones, pero he sentido la necesidad, el interés, el deseo de compartir nuevamente este mensaje. En aquella oportunidad lo titulé Una devoción especial. Hoy quiero que nos acerquemos a él bajo este título, Una admiración sin igual. Y el mensaje está basado en la vida de María Magdalena, una de las tantas Marías. Habían varias Marías alrededor de la vida del Señor Jesucristo. Algunas inclusive han sido confundidas a lo largo de la historia, unas con otras, pero con cierto análisis, con cierto detalle, con cierto estudio, uno puede diferenciar unas de otras. Y hoy vamos a estar refiriéndonos a María Magdalena. Dicho sea de paso, que para nosotros sería un segundo nombre o un apellido, Magdalena, tenía que ver realmente con el lugar de donde ella era, de donde ella era originaria. Ella era procedente de Magdala, y de allí el nombre de Magdalena, de Magdala. Magdala era una pequeña ciudad ubicada cerca de la costa suroccidental del mar de Galilea. Nosotros acá en nuestra localidad somos habitantes de la costa oriental del lago. Así se conocen estos pueblos donde estamos nosotros. La costa oriental del lago de Maracaibo. Bueno, allá estaba un pequeño lago llamado Mar de Galilea, y Magdala quedaba
en la costa occidental, no en la oriental, sino en la costa suroccidental de ese lago o mar de Galilea. Era una ciudad pequeña, pero próspera, económicamente próspera, y se dice que era muy famosa por su pescado, por un pescado que preparaban allí salado, que era muy apreciado por los romanos. Hay inclusive diversas fuentes históricas que hacen referencia al pescado que se salaba en Magdala. Magdala se ha traducido o se conservan por lo menos dos referencias con relación a lo que significa ese nombre. Para algunos significa precisamente eso, conservación, y piensan que tiene que ver porque allí se conservaba el pescado al salarse. Pero otro de las traducciones que se ha manejado desde hace mucho tiempo es torre. Para Magdala para muchos ha significado y traduce la expresión torre. Y bueno, ese pescado que sacaban allí del mar de Galilea, lo limpiaban, lo salaban en Magdala y lo llevaban vía marítima hacia Roma. Los romanos lo llamaban pescado taricho, porque llegaba de la antigua Tariquea. Cosa curiosa, ¿no? Muchos de esos poblados, sin saber por qué, muchas veces sencillamente desaparecieron. De repente llegó un momento en que la gente que vivía allí se fue y abandonaron esos pueblos. Tal cual, quedaron las casas, quedaron todo, o sea, no es que hubo una tragedia, no es que hubo una destrucción, sino que de repente, sin saber por qué, porque no hay registros de las razones por qué, muchos de esos pueblos fueron abandonados completamente y quedaron, toda la infraestructura quedó allí. El tiempo, el limo, el monte fue cubriendo y por siglos estuvieron bajo tierra, estuvieron enterrados. Los restos de Magdala comenzaron a ser descubiertos hace relativamente poco y casi que por casualidad. Y descubrir a Magdala vino a convertirse en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de las ciudades bíblicas novotestamentarias que se han hallado en las últimas décadas. En el año 2010, estamos hablando apenas de hace 12 años, en el año 2010, la Autoridad de Antigüedades descubrió la sinagoga, como decir el templo, la sinagoga de Magdala. Y esa sinagoga de Magdala, en ese entonces, en el 2010, era la 7ª sinagoga del siglo I, de los tiempos del Señor Jesucristo, que se encontraba en Israel. Y la primera que se descubría en la zona de Galilea, de esos tiempos en los cuales vivió el Señor Jesucristo. Dicho sea de paso, hasta ahora, siempre, la historia y específicamente la arqueología, los descubrimientos arqueológicos, no han hecho más que confirmar la veracidad de los relatos bíblicos. Si alguien pensaba, no, esas ciudades no existieron en algún momento, la arqueología ha confirmado que allí estaban las ciudades.
y donde la Biblia decía que allí estuvieron, allí estaban, allí se han encontrado. La arqueología ha sido una gran amiga para la Biblia. Lejos de desmentir, lejos de ridiculizar los relatos bíblicos, al contrario, la arqueología ha confirmado repetidas veces que la Biblia tenía razón. Bendito sea el Señor por ello. Y entre las cosas que se encontraron allí en esos descubrimientos arqueológicos, se encontró algo que se ha llamado la piedra de Magdala, una especie de bloque, digamos déjeme buscar acá un momento, apoyarme un momento en las notas que tengo acá. Es una especie de bloque de piedra caliza que se encontró en la región y que hasta el momento no han encontrado otra pieza de tanto valor como esa, porque está llena de talladuras. Y allí, por ejemplo, está en relieve, está la figura más antigua que se tiene hasta ahora del famoso candelabro o menorá judío. Hasta ahora no hay ninguna representación de la menorá judía tan antigua como esa que se encontró allí en Magdala sobre esa famosa piedra de Magdala. También se ha descubierto hasta hoy parte de lo que era la vida cotidiana de Magdala. Se encontró el mercado, se han encontrado casas completas, unidades de almacenamiento, parte del puerto. Se encontró un lugar donde estaban una serie de baños públicos para rituales de purificación. Una cosa muy bien estructurada, muy bien organizada, con escaleras las cuales las personas descendían para entrar en esos baños de purificación. Y hasta ahora tengo entendido que son los únicos baños en todo Israel que tenían aguas subterráneas, que esos baños eran en cierta forma, por decirlo de alguna manera, alimentados por aguas subterráneas, de manera que eran en realidad particulares esos baños de purificación. Son los únicos en toda Galilea y en todo Israel que se surtían por aguas subterráneas. Hasta ahora nunca se había descubierto nada así. Esa es Magdala. Y de allí estamos hablando de Magdala porque vamos a hablar acerca de Magdalena, de María Magdalena, que era originaria de Magdala. Y Magdala era una pequeña ciudad próspera. Y Magdalena, María Magdalena, por lo que nos dejan ver las pocas líneas que le dedica el Nuevo Testamento, María Magdalena era una mujer con capacidad económica. Era una mujer pudiente, era una mujer que apoyó y sirvió al Señor con sus bienes, le prestó su apoyo, pues, económico, digámoslo así. Los arqueólogos, cuando descubrieron Magdala, consideraron que estaban ante un privilegio que la historia les brindaba. Estaban desenterrando una ciudad entera prácticamente tal cual como era en el siglo I. Lo único que estaban era quitando arena, quitando el limo, parte del monte que cubrió la ciudad, pero la ciudad estaba completa allí, prácticamente delante de ellos.
Vamos a entrar en texto con relación a María Magdalena. Como ya dijimos, su nombre Magdalena indica que era originaria de Magdala. Así leemos en Lucas capítulo 8, 3 versos. Lucas capítulo 8, versos 1 al 3. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Esa es la primera referencia que encontramos en la Biblia, en los Evangelios, acerca de María Magdalena. Se le menciona por primera vez en este pasaje, y donde lo que se nos dice de ella es que el Señor la había sanado, y que de ella habían salido 7 demonios. El Evangelio de Marcos nos dice que fue el Señor Jesucristo quien la liberó, quien la libertó, quien le hizo libre de tales demonios. Y este hecho, que es mencionado por 2 evangelistas, de que ella estaba poseída por esos demonios y que el Señor Jesucristo la libertó, este hecho debió ser pero sumamente significativo para ella y para todos los que la conocían, para todos los conocidos de María, incluso para los evangelistas, puesto que lo mencionan. Durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, en los evangelios leemos bastante seguido, bastante a menudo, leemos que el Señor libera distintas personas que estaban poseídas por espíritus inmundos o por demonios. Esas personas, entendemos, estaban afectadas no solamente espiritualmente, sino que también estaban afectadas en lo relacionado con la salud, con su salud física y con su salud mental. Y hay diversas sintomatologías. Por ejemplo, algunos, estos espíritus los hacían enmudecer y quedaban mudos y no podían hablar, no podían pronunciar palabras. Eso, por ejemplo, lo vemos en Lucas 11:14. Otros quedaban sordos y no escuchaban. Y eso lo leemos, por ejemplo, en Marcos 9:25. De una mujer se nos dice en Lucas 13:11 que esta mujer tenía años que no podía enderezarse, estaba todo el tiempo encorvada a causa de un espíritu maligno que se había apoderado de ella y no podía enderezarse de ninguna manera, hasta que el Señor la hizo libre y le sanó. En otros, endemoniados, simplemente estos se ponían de manifiesto cuando el Señor Jesucristo pasaba cerca de ellos. Ellos estallaban en reproches, estallaban en reclamos, estallaban en blasfemias, estallaban en sus improperios, delatando al Señor, atacando al Señor.
Por ejemplo, lo leemos en Lucas 4:35. Y habían otros casos, inclusive, donde la persona quedaba totalmente enajenada, completamente perdida, sus facultades. Nosotros diríamos, se volvían locos. Sí, era el caso de aquel famoso Gadareno. Estaba desnudo, completamente desnudo. Nadie lo podía sujetar, nadie lo podía retener. Se la pasaba de noche por allí gritando, golpeándose él mismo, haciéndose daño con las rocas, Y así vivía ese hombre, hasta que el Señor Jesucristo le hizo libre. Lo cual lo leemos en Lucas 8:27. En todos los casos que leemos en el Evangelio, en los Evangelios, todos los casos registrados por los evangelistas, se nos dice que el Señor expulsó esos demonios con su palabra de autoridad. Y casi siempre fue en un encuentro frontal, cara a cara, frente a frente, de forma directa y presencial. Casi siempre, porque en algunos casos el Señor simplemente dio la orden estando a la distancia y la persona que se encontraba en otro lado, sin ver al Señor, recibió la libertad. Tal caso se nos presenta, por ejemplo, en Marcos 7:29. Pero en todo caso, lo que quiero invitarle a considerar es que el Señor Jesucristo tenía la palabra de autoridad, tenía la autoridad para ordenar, para mandar a estos espíritus a que abandonaran, salieran de estas personas, y así sucedía. Y esa autoridad no la tenía nadie más. Esa autoridad no la tenía nadie más. De tal forma que la gente se asombraba, y aún los líderes religiosos se asombraban y decían, pero ¿qué doctrina es esta? ¿Qué doctrina es esta que tiene este hombre, que él habla y los demonios le obedecen? Eso no se veía. Ellos no estaban acostumbrados a ver eso. Nadie más había hecho eso, es lo que les quiero decir. Hasta que llegó el Señor Jesucristo, nadie más hacía eso. Lo único que podían hacer ellos con una persona endemoniada, cuando mucho, era amarrarlo, encerrarlo, tratar de que no se hiciera tanto daño a sí mismo, pero ellos no podían expulsar el demonio. No podían expulsar ese espíritu de esa persona. Y cuando el Señor Jesucristo llega y comienza a liberar a estas personas endemoniadas, ellos quedaron realmente sorprendidos, se asombraban. Los evangelistas dicen, se maravillaban de ver lo que el Señor hacía y decían, nunca se había visto algo así. Eso, por ejemplo, lo leemos en Marcos 1:27 y en Lucas 4:36. Lo otro que yo quiero invitarle a considerar es lo siguiente. Si un demonio, si un solo espíritu que entrase, que se adueñase de una persona, podía hacerle tanto daño, era capaz de hacer tanto daño. Si un solo espíritu podía hacer tanto daño, era capaz de ocasionar tal destrucción, enfermar el cuerpo, destruir prácticamente la personalidad.
Si uno solo podía hacer eso, piense un momento, ¿cuál sería la condición de María Magdalena cuando ella estaba poseída por 7 demonios? La condición de María Magdalena debió ser sumamente terrible, estando contaminada, estando poseída, estando a merced de 7 demonios. La palabra de Dios no nos dice nada de cuál era su condición. Los evangelistas no nos dicen en qué condición se encontraba ella cuando el Señor Jesucristo la libertó. Pero tenemos que suponer, por todos los otros casos de los cuales sí hablan, que la condición de ella era muy terrible, era muy mala, muy lamentable. Y no solo para ella, para su familia y para todos sus allegados. Y pensar que era una mujer que pertenecía a una familia pudiente económicamente, a una familia de una posición, de buena posición económica en la ciudad, pero su familia nada podía hacer con ella y su condición. Debió ser una situación que ocasionaba realmente un terrible sufrimiento a ella, porque habrían momentos de lucidez, seguramente habrían momentos de lucidez en los cuales ella caía en cuenta y veía en qué condición se encontraba, pero una situación de terrible sufrimiento no solo para ella, sino para su familia también, para todos los que le amaban. De sufrimiento y de humillación. Sufrimiento y humillación. 2 males, por cierto, en los cuales Satanás se deleita en oprimir a las personas. Sufrimiento y humillación. El hombre, el ser humano, por estar hecho a imagen y semejanza de Dios, es odiado por Satanás. Y nada le complace más que hacer sufrir y humillar a aquellos que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. De poder rebajar, si es posible, al ser humano al nivel de las bestias, a una condición semejante a la de las bestias y mantenerlo sometido en ese estado y condición. Esa debe ser una de las más grandes satisfacciones de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Repito, nada sabemos de por qué causa, por qué consecuencias, por qué razones María Magdalena llegó a estar en esa condición. Nosotros, las personas, muchas veces abrimos puertas al enemigo sin saberlo. Muchas veces abrimos puertas a Satanás en nuestras vidas sin siquiera darnos cuenta de ello. Y le abrimos puertas para que oprima nuestras vidas. La mayoría de las veces, sin embargo, sucede que las personas le abren puertas a Satanás en sus vidas al involucrarse en asuntos relacionados con la hechicería, con el ocultismo, con la brujería. Casi siempre tiene que ver con eso. Una persona va a un brujo, una persona va a un lugar, a un sitio de esos de inmundicia espiritual para que le hagan un trabajo,
para hacer un trabajo, buscando no sé qué, alguna ayuda en el lugar equivocado y con la persona equivocada, y lo que hace es abrir una puerta a Satanás para que perturbe su vida y la de su familia. En ocasiones estas perturbaciones se instalan en las personas desde niños. Desde niños, cuando los padres llevan a sus niños y los llevan a esos sitios de inmundicia espiritual, y quizás sin saber, repito, sin saber, los entregan al yugo opresor del diablo. Otras veces las personas ya adultas, responsables de sus decisiones, de sus actos, se involucran en actividades pecaminosas, en prácticas pecaminosas tan aberrantes, tan oscuras. Ciertamente pecado es pecado, pero hay pecados más oscuros que otros. Hay pecados más siniestros que otros. Hay pecados más contaminantes que otros, si se me permite usar esa expresión. Y entonces muchas veces las personas ya adultas, joven, adulto, responsable de sus actos, un hombre, mujer, se involucran en actividades, en pecados tan sucios, que al hacerlo abren las puertas a Satanás en su vida. Y sabe, todo espacio que Satanás toma, no lo soltará. Satanás es un ser que donde él le abren la puerta y entra, no saldrá por las buenas, no saldrá por propia cuenta, no saldrá porque sí. Tendrá que venir otro más fuerte que él y echarlo fuera. Y el único que lo puede echar fuera por ser más fuerte que él es el mismo Señor Jesucristo. Satanás tendrá que ser desalojado a la fuerza por el poder y la autoridad de Dios y por la palabra santificadora del Señor Jesucristo. Por la palabra santificadora de Dios. Pero qué bueno saber que para esto vino el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo y para hacer libres a los cautivos, para que aquellos que estaban en prisiones, encadenados por el maligno, por el pecado, por el mal, puedan alcanzar libertad. En la Biblia la palabra libertad se llama redención, puedan alcanzar redención, ser libres, ser libertados. Para eso vino el Señor Jesucristo, bendito su nombre. La Biblia no nos dice nada sobre la condición de María, ni de cómo el Señor la libertó. Pero lo cierto y lo innegable es que cuando el Señor llegó a ella, le cambió la vida y se la cambió para bien. Quisiera yo, deseo yo, que usted que me escucha, que todavía lo está pensando, que usted permita que el Señor cambie su vida. Ese cambio será para bien, le cambiará para bien. El amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan extraordinario, el amor del Señor es tan benevolente, tan maravilloso, que hizo de María Magdalena, la que antes estaba endemoniada, le hizo una nueva persona. Quebró la opresión y puso fin a su tormento, puso fin a su dolor, puso fin a su humillación. Y yo quiero pedirle que usted se imagine por un momento cómo se sintió María Magdalena al ser libre de su tormento, de su humillación, al ser libre de su posesión. ¿Cómo se sintió María Magdalena? No solo para con ella misma, sino para con el Señor Jesucristo, quien vino a ser su Redentor, su Libertador. Por eso no nos debe sorprender que
que leemos que en los evangelios, los evangelistas nos dicen que ella formaba parte del grupo de mujeres que servía al Señor, que estaba todo el tiempo con el Señor y que la apoyaba con sus bienes. Pero ¿cómo no hacerlo? Si el Señor le dio la vida, le dio una nueva vida. María Magdalena formaba pues parte del grupo de discípulos más devotos y fieles del Señor. Formaba parte del grupo de las mujeres que servían al Maestro y le acompañaban en muchas de sus jornadas. Lucas 7:47 dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y dígame usted, piense usted por un momento, ¿cómo no iba María Magdalena a amar al Señor? ¿Cómo no iba a sentirse profundamente agradecida para con el Señor Jesucristo si hizo lo que nadie podría haber hecho jamás? La libertó y le dio salvación. Entonces, ¿qué va a hacer ella con su vida? ¿Qué va a hacer ahora con esa vida que el Señor le ha dado? ¿Va a ser como los tontos, a darle la espalda al Señor y a perder su vida en otra tontería ahora? No, de ninguna manera. Ahora que tiene una vida que el Señor le ha dado, le ha devuelto la vida, le ha dado la vida, ella quiere vivir para el Señor y quiere estar con el Señor todo el tiempo y quiere agradar a su Señor. Y no es eso lo que nosotros deberíamos hacer. No es eso mismo lo que debería suceder con cada uno de nosotros. En una forma u otra, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo y su Evangelio, hemos sido liberados del poder de Satanás y su dominio. ¿Sabe qué eso dice la Biblia? Que Satanás tiene dominados a aquellos que no conocen al Señor. Las personas se ofenden a veces, casi siempre, cuando les decimos esto. Y no es que queremos ofender ni incomodar. Lo decimos porque lo dice el Señor Jesucristo, porque lo dice la palabra de Dios. Lo decimos porque así lo creemos de nuestras propias vidas, que nosotros, antes de conocer al Señor, estábamos, como dice la Biblia, dominados por el príncipe de este mundo. Y que fue el Señor Jesucristo quien nos libertó de esa tiranía, de esa esclavitud, de ese dominio que Satanás ejercía sobre nuestras vidas. Así lo dice Hechos 26:18. También dice la Escritura que nosotros antes estábamos contaminados por el pecado, sucios, indignos de presentarnos delante del Señor siquiera, pero que al creer en Él, al creer en la palabra del Evangelio, fuimos limpiados, fuimos santificados por el Espíritu del Señor. Eso lo dice 1 Corintios 6:11. Nosotros creemos que el Señor Jesucristo puso fin a nuestra opresión. Sí, estábamos oprimidos. Puso fin a nuestro dolor, puso fin a nuestra humillación. ¿No debemos entonces también nosotros vivir para agradarle ahora al Señor? ¿No debemos vivir para servirle a Él y apoyar su obra, apoyar su iglesia con nuestro tiempo, con nuestras capacidades, hasta con nuestros recursos y bienes? No acostumbramos pedir dinero
para la iglesia. Usted lo sabe. Si usted nos ha visitado y si usted ha escuchado alguno que otro mensaje que el Señor me haya permitido compartir, usted sabe que no acostumbramos pedir dinero. Pero si usted entiende que el Señor Jesucristo salvó su vida, que el Señor le rescató y le ha dado una vida nueva, usted debería comprometerse, vivir comprometido con la causa de ese Señor que le salvó y con la iglesia de ese Señor que le salvó. Así de sencillo. Así de sencillo. Porque en ese servicio que usted y yo estamos llamados a tributar al Señor, a ofrecer al Señor, en ese servicio está el propósito de la nueva vida que Él nos ha dado. Para eso Él se manifestó a nosotros, para darnos una nueva vida, pero no para que la malgastemos, no para que la perdamos ahora en otra tontería, en otros pecados, sino para que esa nueva vida que Él nos ha dado, la vivamos para Él. Se lo ofrezcamos a Él como una ofrenda, vivamos para Él. Así como lo hizo María Magdalena. María Magdalena fue libre, la hizo el Señor libre para que le sirviese, y a nosotros también, y por la misma razón. En segundo lugar, vimos a María Magdalena, así como nos la presenta el evangelista, una mujer que fue liberada de una terrible opresión de 7 demonios y fue liberada para servir al Señor. Y una vez libre, entonces ella servía al Señor. El segundo lugar donde nosotros vemos a María Magdalena, la veremos es frente a la cruz de Cristo, frente a la cruz del Señor. Y ello lo vemos en Juan 19:25. Los acontecimientos se precipitaron tan rápidamente, lo de la crucifixión, quiero decir. Una noche están todos los discípulos con el Señor y de repente se presenta una turba y se llevan al Señor y todos salen en estampida y ya al otro día está siendo crucificado. Y los discípulos no aparecen, tienen miedo, están aterrorizados, se fueron a esconder. La mayoría, algunos de lejos miraban, pero nadie se acercó. Abandonaron al Señor, abandonaron a su maestro. Aunque habían dicho que nunca le dejarían, cuando se presentó el momento difícil, todos corrieron y le abandonaron. Pero hubo unas pocas personas que no abandonaron al Señor y que le siguieron en ese calvario, en ese tormento, y que estuvieron allí cuando le azotaron y que estuvieron allí cuando estaba siendo clavado en la cruz y que le acompañaron y que lo estuvieron allí, la cruz levantada, el Señor agonizando y ellos allí delante de Él. Y entre esas muy pocas personas estaba María Magdalena. María Magdalena fue una de las pocas personas que estuvo de pie ante la cruz del Señor cuando éste fue crucificado. Ella y unas pocas mujeres. Criticamos, hacemos chistes, tratamos a veces de ridiculizar el valor de las mujeres, pero en ciertas circunstancias y situaciones, las mujeres dan la cara y los hombres están escondidos.
Allí estaba María Magdalena junto con otras mujeres frente a la cruz del Señor. Con toda seguridad su corazón estaba quebrantado por todo cuanto sucedía. Y aunque ella no podía hacer nada para aliviar el sufrimiento del Señor, para aliviar los dolores del Señor, sin embargo, por amor a Él, estaba allí, junto a la cruz, acompañándole hasta el fin. Algo que debió ser sumamente difícil. Más fácil era estar retirado y no mirar. Difícil ver al amado agonizar. Difícil ver al amado sufrir y no poder hacer nada para aliviar su sufrimiento. Pero así lo asumió ella. Y María estaba allí, a los pies de la cruz, entre lágrimas y profundo dolor, pero al lado de su Señor, al lado de su Maestro. Y estar ante la cruz de Cristo no fue algo grato ni placentero. Era estar ante la imposición de la muerte. Estar ante la cruz del Señor era estar ante la imposición de la muerte. Implicaba estar presentes ante un duro, muy duro e implacable juicio. Lo hemos mencionado en otras oportunidades. Muy pocas cosas, muy pocas muertes se podían comparar con el morir crucificado. Era una de las penas más terribles. Los romanos se volvieron expertos en hacer morir dolorosamente a las personas. Por otro lado, como judío, como judía, estar ante el crucificado era estar en pie ante la maldición de ese que está siendo crucificado, porque fue Dios mismo, fue el Señor mismo, quien desde los tiempos de Moisés dijo que era maldito todo aquel que era colgado en un madero. De manera que cuando el Señor Jesucristo es crucificado, el Señor Jesucristo se convirtió en un maldito. Estaba asumiendo sobre sí la maldición del pecado. Y es estar entonces y ver que el amado ahora también es objeto de maldición. En muchos de nuestros velorios, la familia se reúne y aunque hay dolor, la familia se reúne y charla y toma café y echa chistes y se ven entre los tiempos, aquellos que tenían tiempo sin saludarse, y se vuelve un compartir en cierta forma, a veces hasta ameno. Pero así no sucedía. Tal no era el ambiente frente a la cruz del Señor Jesucristo. Y aún hoy, todavía hoy, la cruz del Señor Jesucristo nos habla de muerte. Nos habla de muerte y de la necesidad de la muerte. La cruz de Cristo nos dice a nosotros hoy, me dice a mí, le dice a usted hoy, que parte de nuestro ser, de nuestra persona, de nuestra personalidad, que parte de nuestro ser tiene que participar de la experiencia de la muerte, de la experiencia de la cruz. La cruz del Señor nos invita a que así como Él tomó la cruz donde había de ser colgado, usted y yo, nosotros que decimos que le seguimos, nosotros que decimos que nos identificamos con Él, nosotros también
debemos tomar nuestra cruz cada día y seguir al Señor. ¿No fue eso lo que él mismo dijo en Lucas 9:23? En Lucas 9:23, el Señor Jesucristo dijo que sus discípulos tenían que tomar la cruz cada día y seguirle. Y esa cruz no es un adorno que nos colgamos de nuestro cuello, de nuestra vestidura. Esa cruz implica la experiencia de la muerte, de hacer morir aquellas cosas que son contrarias al carácter de Dios en nuestra vida. La mayoría de los discípulos decidieron no estar presentes ante el difícil espectáculo de la cruz. Mayormente por temor, estaban atemorizados. Tenían miedo de que los apresaran, tenían miedo de que tomasen represalias contra ellos. Prefirieron mantenerse a la distancia por causa del miedo al sufrimiento y en última instancia por miedo a la muerte misma. Qué gran problema es el miedo, qué gran problema es el temor en nuestros corazones. El miedo, como dice la Escritura en Proverbios 29:25, el miedo es como un lazo. El miedo es algo que nos amarra, es algo que nos amordaza de tal forma que nos impide caminar, que nos impide movernos, que nos impide vivir la clase de vida que el Señor quiere que vivamos. Si hemos de vivir la vida abundante que el Señor vino a darnos, tenemos que batallar contra el miedo y tenemos que vencer sobre el miedo. Tenemos que vencer sobre el miedo. Uno de los principales llamados que el Señor nos hace, que el Señor y su Evangelio nos hacen, es que renunciemos al miedo. Que usted y yo, como hijos de Dios, como creyentes en Él, renunciemos al miedo. Y que en todo caso, si no podemos deshacernos de Él, que lo llevemos, lo dobleguemos, se lo entreguemos al Señor. Hay uno solo a quien deberíamos temer. Hay uno solo delante de quien deberíamos temblar. Y ese es nuestro Dios, el Señor. Solamente Él debería ser nuestro temor. Una de las grandes consecuencias de la muerte del Señor en la cruz es que nosotros tengamos la oportunidad de vivir libres del temor. Y libres específicamente del temor a la muerte. Que nosotros seamos libres del temor a la muerte. Y esto es realmente posible, porque el Señor al morir en la cruz, cuando el Señor murió en la cruz, redujo a la impotencia el poder con que Satanás nos oprimía. El poder con que Satanás oprimía a los hombres cuando estaban ante la realidad de la muerte. Qué terrible la muerte. Qué terrible la muerte. Todavía hoy decimos, todo tiene solución menos la muerte. Pero ya ni siquiera eso deberíamos decir. El Señor Jesucristo venció la muerte. Ya no hay ni siquiera por qué temer a la muerte. Los que hemos creído en Él, dice la Biblia, no moriremos eternamente, viviremos para siempre. Bendito su nombre. Y aunque nuestro cuerpo se deshaga, pero tenemos la promesa segurísima del Señor, seremos levantados nuevamente, seremos resucitados así como Él resucitó de entre los muertos. El Señor Jesucristo redujo a la impotencia el poder de Satanás. No permita que el diablo le oprima por miedo a la muerte. En Hebreos capítulo 2, versos 14 al 15 dice que el Señor hizo libre a aquellos que por miedo a la muerte estaban siempre bajo presión. No se deje oprimir más con ese pensamiento. El Señor venció la muerte. Entre usted también en esa victoriosa celebración anticipada. El Señor venció. Hoy, usted y yo tenemos que aprender a presentarnos con valentía ante la cruz del Señor.
Y usted dice, pero ¿y esa cruz? ¿Todavía tengo que presentarme ante esa cruz? Sí, eso es lo que le estoy diciendo en este momento. Hoy, en nuestro tiempo y en nuestros días y en nuestras vidas, tenemos que aprender a presentarnos ante la cruz del Señor, con valor ante esa cruz del Señor. Y tenemos que dejar que esa cruz, donde nuestro Señor fue colgado, que esa cruz nos impresione, que esa cruz nos despierte en cierta forma, que su crudeza, porque es dura, porque es difícil, porque es terrible, que esa crudeza de esa cruz del Señor impresione nuestras almas. Tenemos que estar en pie por la fe ante la cruz del Señor y ante esa bendita cruz, que ya no es emblema de maldición, sino de bendición, dejar que el ejemplo del sacrificio del Señor nos afecte, nos golpee, de tal manera, nos afecte de tal manera que usted y yo ya no querramos, no deseemos vivir como necios, no deseemos vivir como necios, ni como aquellos que no conocen el amor de Dios. Tenemos que permanecer ante esa bendita cruz hasta que nos duela. ¿Sabe? Permanecer en la presente, permanecer frente a la cruz hasta que nos duela, hasta que nos hiera, hasta que nosotros también sangremos en identificación con nuestro Señor y nuestro Rey. Saber y estar allí y decir, Señor, y lo estás haciendo y lo hiciste por mí, yo también tengo que estar allí contigo, identificado contigo, en esa cruz, en esa muerte, en esos sufrimientos. Y no porque lo diga yo, creo que lo dice la palabra de Dios. En Hebreos 13, de 12 al 14 leemos, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Saben? Nos dice el escritor, salgamos al Señor fuera del campamento y llevemos su vituperio, llevemos sus ofensas, llevemos los desprecios que le hacen a él, llevemos su sufrimiento. Dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿A dónde va a ir usted a buscar su ciudad? Salga afuera y busque la cruz de Cristo. Porque en este mundo, vayamos donde vayamos, no tenemos ciudad permanente. Nosotros somos viajeros temporales por este mundo. La ciudad nuestra está más arriba. En tercer lugar, vemos a María Magdalena, ya no luego frente a la cruz, la veremos frente al sepulcro. El Señor fue bajado apresuradamente de la cruz, fue preparado apresuradamente su cuerpo, medianamente limpiado, un poco perfumado, un poco envuelto, y fue colocado sobre la piedra, se selló el sepulcro. María Magdalena quedó con la insatisfacción de no haber preparado como ella quería, como el Señor merecía que fuese preparado su cuerpo. Y ella se fue muy temprano, el domingo, porque tenía la intención y la esperanza
de seguir trabajando en el cuerpo del Señor, preparando el cuerpo del Señor, ungiendo el cuerpo del Señor, perfumando el cuerpo del Señor, ya con más detalle, ya con más cuidado, ya con más esmero. Pero cuando llega al sepulcro, que parece ser fue la primera que llegó al sepulcro y fue la primera que vio que la piedra estaba quitada, pero ella lo que hizo fue escandalizarse y dijo: se llevaron al Señor, se llevaron el cuerpo del Maestro. Ella no pensó en resurrección, ella no pensó, ella no esperaba que el Señor resucitase. Ella esperaba conseguir el cuerpo inerte del Señor allí. Y cuando ve que el cuerpo no está, pero ni por acá le pasó por asomo de que el Señor podía haber resucitado, salió escandalizada corriendo a avisarle a los discípulos que se habían llevado el cuerpo del Maestro. Eso lo leemos en casi todos los evangelios, pero por ejemplo en Marcos 15:47 o en Mateo 27:61. María Magdalena frente al sepulcro significaba, al ella ir a ese sepulcro, estaba yendo a cerrar ese periodo de su vida, estaba ante el final. María estaba ante el final de su gozo, ante el final de quien había sido su propósito de vida. Si el Señor había sido su gozo, ya había muerto. Si vivía y ella había hecho el firme propósito de vivir solo para el Señor, ya ese propósito había terminado, el Señor había muerto. Ante la realidad de la muerte, la vida siempre se percibe así: frágil, corta, transitoria. María va al sepulcro, y el sepulcro es la realidad de la muerte con su contundencia. Nada que hacer. Terminó. Fue breve, fue corta, fue frágil la vida del Maestro. María Magdalena no entendía la necesidad de la muerte del Señor, como tampoco los discípulos. Y por supuesto, repito, no esperaba la resurrección del Señor. Hay una especie de paradoja en el Evangelio relacionada con la vida y la muerte. Hay una especie de paradoja, una especie de contradicción, una especie de esto es así, pero significa lo contrario en el Evangelio, en relación con la vida y la muerte. Y es que en el Evangelio, la verdadera vida está escondida detrás de la muerte. ¿Me escuchó? En el Evangelio del Dios bendito, la verdadera vida se esconde detrás de la muerte. Para participar de la vida es necesario morir, nos dice el Evangelio. ¿Quieres vivir? Entonces tienes que morir. El que muera por causa del Evangelio, ese vivirá. Pero el que no quiera morir por causa del Evangelio, ese entonces se morirá eternamente. De allí que el Señor dijera que el que perdiese la vida por su causa, realmente la estaría salvando. Y que el que quisiera salvar su vida, la estaría perdiendo. Lucas 9:24. Es la misma idea
que se ilustra con aquella figura del grano de trigo. Hace muchos años tuve un sueño, nunca lo olvido, y en ese sueño mi primer pastor, que ya está en presencia del Señor, me decía: lo primero que tienes que aprender es esto, Antonio, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y yo me desperté con esas palabras resonando en mi cabeza y comencé a buscar en la Biblia dónde dice eso, dónde dice eso, dónde está eso, hasta que lo encontré. Juan 12:24. Sí, y fue el Señor Jesucristo precisamente quien lo dijo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Nunca lo olvidé. Y esa es la misma idea que está acá con relación a la muerte, con relación a la resurrección, con relación a lo que se encuentra María Magdalena al llegar al sepulcro. Es necesario morir para experimentar la vida de Dios. Es necesario que nosotros como hijos de Dios, que usted como hijo de Dios, que nosotros como hijos de Dios, participemos de la experiencia de la muerte, de la experiencia del sepulcro, de ese quebranto del alma. El sepulcro, la muerte es un quebrantar. Es necesario que seamos quebrantados en nuestros corazones, que un aspecto de nuestra vida, que un aspecto de nuestro vivir, de nuestro sentir sea quebrantado. Un quebranto del alma, diría, que nos lleve a llorar en presencia del Señor, deseando tener la oportunidad de amarle más, de vivir para Él, de poder servirle y de amarle como Él realmente lo merece. Es verdad, en la tumba, en el sepulcro, está el llanto, está la tristeza, es verdad. Pero detrás de ese llanto y de esa tristeza vendrá luego la rectificación, la enmienda de la voluntad y también del corazón. El corazón humano, el corazón nuestro no se compone sin que primero sea quebrantado. Necesitamos ser quebrantados y luego recibiremos un nuevo corazón. Necesitamos ser doblegados, necesitamos ser entristecidos para que luego entonces la medicina de Dios traiga alegría, traiga contentamiento, traiga sanidad a nuestras vidas. No desespere usted por sacarle el cuerpo a la tristeza y a la aflicción, porque la tristeza y la aflicción del Señor son muchas veces, la mayoría de las veces, la medicina que necesitamos antes de recibir la salud. Y el mismo Señor que nos aflige y nos quebranta será aquel que nos restaure y nos sane. Eclesiastés capítulo 7, versos 2 al 4, puede leer algo al respecto. Finalmente, aunque en determinados momentos sea necesario que estemos tristes, repito, y seamos tratados por el Espíritu Santo de cara a ese trato, a ese confrontar con la muerte, la promesa del Señor es que llegará un tiempo en que nuevamente se gozará nuestro corazón. Y el Señor le decía a los discípulos: hoy están llorando, pero mañana van a reír. Hoy ustedes están tristes, pero mañana ustedes no cabrán de gozo. Y así sucede también con nosotros. Así sucede también con nosotros. En cuarto y último lugar, admiración sin igual. María Magdalena llegó allá, no ve al Señor, no lo espera haber resucitado, piensa que murió, que no hay nada que hacer.
Y ella muy temprano se había ido al sepulcro ese domingo, aún oscuro, no había todavía despuntado el sol y ya María Magdalena estaba en el sepulcro. Iba con la intención de terminar lo que no había podido hacer el viernes. Y cuando llega al sepulcro encuentra con que la piedra está quitada. Y lo primero, cuando se asoma, ve que el cuerpo no está, el cuerpo del Señor no está. Sale corriendo, busca a Pedro y Juan. Y de regreso, Pedro y Juan corren mucho, eran veloces. Y dejaron botada a María Magdalena. Y cuando Pedro y Juan llegan, Juan no se atreve a entrar, Juan se asoma nomás, pero Pedro, usted sabe cómo es Pedro de salido. Y Pedro viene y entra dentro del sepulcro. Y cuando ve el sepulcro y ve la forma como estaban los lienzos allí acomodaditos en su lugar, pero vacíos, siempre invito a que considere este hecho. Los lienzos no estaban desenrollados allí tirados. Los lienzos estaban armaditos, todos pegaditos, pero vacíos por dentro. Y la parte que había envuelto la cabeza, el sudario, estaba allí aparte. El cuerpo, un vacío donde va el cuello y la cabeza allí. Y todo ordenadito, pegadito, todo así redondito, pero vacío. Y cuando ellos vieron, dice el evangelista, cuando ellos vieron allí los lienzos como estaban, se convencieron. Dijeron, el Señor resucitó. El Señor resucitó. Se convencieron de la resurrección del Señor por la evidencia de los lienzos. Por la evidencia de los lienzos. Eso lo dice Juan capítulo 20, versos 6 al 8. María probablemente llegó luego y María seguía llorando. María seguía llorando allá afuera del sepulcro. Y entonces, así leemos en Juan 20, 11 al 13, María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y mirando vio dos ángeles, con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo del Señor había sido puesto. Y los ángeles le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. El Señor ha resucitado y ella está llorando. El Señor ha resucitado y ella está llorando y llorando y llorando. Algunos tienen el pensamiento, algunos piensan, algunos tienen la creencia de que Dios no permitirá que sus hijos pasen por horas de desconcierto, que sus hijos pasen por horas de llanto, por horas de pesar. Pero ese pensamiento no es ni correcto ni bíblico. No es bíblico y no es correcto. La Biblia, por el contrario, nos enseña que en muchas oportunidades los hijos de Dios tendrán que ser afligidos, puestos en apuros, estarán en crisis y se encontrarán muchas veces inclusive en situaciones en las cuales no tienen salida a sus problemas. ¿Y sabe por qué se encontrarán en esas situaciones? Para que aprendan a depender del Señor y su poder, para que aprendan a confiar en la inquebrantable fidelidad del Señor. El Señor no evitará que pasemos por determinados valles, es lo que le quiero decir, amigos y hermanos, valles de sombra, pero llegado el momento, también nos mostrará su glorioso y bendito rostro. Y cuando el Señor lo haga, se acabará todo nuestro pesar, se acabará toda nuestra tristeza, se acabará todo nuestro sufrimiento. El evangelista nos dice que seguidamente María se dio vuelta y vio al Señor. Pero lo sorprendente es que ella ve al Señor y no lo reconoce. Vio al Señor y no lo reconoció. Había algo en la apariencia del Señor. Había algo en la apariencia del Señor que le hacía diferente. Y María no lo reconocía. Ni siquiera cuando le habló le reconoció.
Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, dice el evangelista, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Los ángeles le habían dicho: ¿por qué lloras? Jesús le dice ahora: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, el que cuidaba allí, el encargado de mantener esos espacios, le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y esta escena me resulta tan particular, me resulta hasta familiar. Esta escena me resulta tan familiar, porque muchas veces nosotros, el Señor trata con nosotros y no logramos reconocer su persona. Muchas veces el Señor está tratando con nosotros y no reconocemos su voz y no reconocemos su obrar sobre nuestras vidas. A veces estamos tan encerrados en nuestros problemas, a veces estamos tan cegados por nuestro sufrimiento, por nuestros pensamientos, que no logramos reconocer la voz del Señor cuando Él nos intenta aconsejar, cuando Él nos intenta dirigir. Por lo que le diré hoy algo que tenemos que aprender en nuestro vivir, algo que usted tiene que aprender, algo que tenemos que aprender en nuestro vivir, es a no cerrar nuestro oído y corazón a lo que el Señor tenga bien decirnos cuando estamos en nuestros llantos, cuando estamos en nuestros lamentos, cuando estamos en nuestras crisis, en nuestros problemas. Tenemos que aprender a que en medio de nuestros problemas no cerrar el oído y no cerrar el corazón a lo que el Señor tenga que decirnos. Pero qué maravilla que el Señor es tan amoroso, el Señor es tan bueno con los suyos, y Él sabe siempre cómo hacerse entender y cómo hacerse escuchar. Por lo que podemos entender en el pasaje, María dijo lo que dijo pensando que era el hortelano y dio la espalda. Le dio la espalda y se iba. Y cuando ella se iba, el Señor la llamó: María, María. Y en ese momento María volvió, pero de un sobresalto. De un sobresalto se dio vuelta y le dice: Maestro, Raboni, que quiere decir maestro, y se abrazó a sus pies. Lo vio y se abrazó, se tiró a sus pies y lo abrazó. Escena conmovedora. Y el Señor le dice: suéltame. Dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Algunas cosas que decir con relación a estas palabras. La expresión Raboni o Raboní quiere decir mi maestro, y ese título es de mayor peso que Rabí. Rabí ya es un título, pero Raboni es todavía un título mayor, y se le daba a muy pocas personas. Inclusive a veces a Dios mismo se le atribuye ese título. Y esa palabra, que María haya llamado al Señor, que lo primero que salió de su corazón cuando vio al Señor es llamarlo de esa forma, expresa la muy especial devoción que había en el corazón de María para con el Señor. La versión Reina Valera dice que el Señor le dijo: no me toques. Pero esa traducción no es muy correcta allí, no es muy clara. Realmente María estaba abrazada a los pies del Señor. Y lo que el Señor le está diciendo no es no me toques, lo que le está pidiendo es que le suelte. Que lo suelte porque tiene que ir al Padre, porque tiene que ir a la presencia del Señor. Y mire el mensaje que le envía. Le dice: di a mis hermanos. El Señor le dice a María: anda y dile a mis hermanos. ¿Y sabe que es la primera vez? Esa fue la primera vez que el Señor llamó hermanos a los discípulos. Antes les había llamado siervos, luego les había llamado amigos, y ahora, después de resucitado, por primera vez el Señor les llama hermanos. Dile a mis hermanos.
dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué cambio tan grande? Lo que quiero que veamos. Después de la resurrección del Señor, con la resurrección del Señor, ¿qué cambio tan grande se dio? Los hombres ahora pueden llamar a Dios su Dios y los creyentes pueden llamar al Señor Jesucristo su hermano. El mismo Señor Jesucristo es nuestro hermano. Finalmente, estamos terminando. María Magdalena fue la escogida de Dios para ser la primera en ver al Señor, en hablar al Señor, en tocar al Señor y en llevar el mensaje del Señor resucitado. En otro tiempo, de ella habían salido 7 demonios, pero ahora era la escogida para el privilegio de anunciar la resurrección del Señor. Fue la designada por el mismo Señor Jesucristo para que fuese su mensajera ante los apóstoles. De allí que algunos han dicho a María Magdalena ahora es la apóstol para los apóstoles, es la mensajera para los apóstoles. La última mención que tenemos en la Biblia acerca de ella nos dice que entonces María Magdalena fue a dar las buenas nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. Nosotros hoy hemos recibido privilegios. Usted también ha recibido privilegios, manifestaciones de la gracia del Señor y del poder de Dios. Y también a usted y también a nosotros como cristianos se nos ha dado un mensaje, se nos ha encomendado un mensaje que dar a otro. También tenemos un pasado oscuro. Pienso en esto y digo, no tenemos que renegar de nuestro pasado, ni tenemos que olvidarlo. No nos conviene olvidar nuestro pasado. Nosotros tenemos un pasado oscuro que nos avergüenza, que hubiésemos querido que no fuese así. Pero de ese pasado oscuro, el Señor Jesucristo nos rescató, nos limpió, nos santificó. Y ahora nos es dada la oportunidad de servir en gratitud y amor a nuestro Señor y Maestro, de seguirle donde quiera que estemos, donde quiera que sea que nos llame para gloria y honra de su gloriosa persona. Y así pues terminamos y le digo que la nuestra, que la suya, que la mía, que la nuestra sea una devoción también especial y sea una admiración sin igual. Que el Señor le bendiga.